Bueno, sí, primero me mantengo acá en el tabloncito porque a mí no, yo vine compacto, así que no tengo las versiones como David y demás que son altas y pueden estar acá abajo. Bueno, un poquito la charla que traigo hoy es, trato de diferenciar algunos puntos y vamos dentro de la investigación, pero voy por otro lado de algo que por ahí en 2018 me decían, che, este pibe está un poquito loco con las cuestiones de temas de ciberinteligencia que yo trataba de conversar y tratar de hacer entender estos temas. Primero, un poquito para que me conozcan a mí. Básicamente, estoy trabajando para Banco Galicia como especialista en inteligencia de fraude cibernético. Estoy como director operativo en Ciberprisma y hace muy poco fundé con un socio una empresa de disponibilidad de los sitios web y de los servicios de desinformación y el ataque a la cadena de suministros. Este último, o sea, lo que es ransomware y el último son los que, por lo menos del lado de Latinoamérica, es lo que más estoy observando. Para entender el concepto de ciberinteligencia, básicamente, todo lo que es inteligencia, el concepto tradicional, donde nosotros obtenemos información, la analizamos y la interpretamos para generar y tomar decisiones, esto aplicado al ámbito del ciberespacio. ¿Para qué? Para entender información de actores, para entender operaciones, para poder anticiparnos a las amenazas y generar una visión estratégica de la organización. Y digo organización porque no es que esto va solo al sector privado. Cualquier organización pública, y acá estuvimos presentes hoy con las fiscalías, con las fuerzas y demás, hoy necesitan de esto. Mismo el Ministerio de Seguridad de la Nación actualmente está evaluando herramientas y capacitaciones en temas de ciberinteligencia justamente para poder entender hacia dónde van las amenazas y cómo combatirlas. Actualmente tenemos múltiples ataques, de golpe hoy estuvieron explicando muy por encima el tema del ransomware, terminan cifrando, terminan llevándose información y eso es mucha pérdida de dinero para cualquier organismo. Y ni hablar de lo que tiene que ver con la reputación. Y lo pueden ver en cualquier leak que haya habido de organismos públicos que tuvo una afectación muy grande a nivel país. Entonces, entendiendo el concepto este que menciono de ciberinteligencia, nacen dos perspectivas. Lo que es la inteligencia desde los ciber y para los ciber. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo consumimos lo que es dentro y a través del ciberespacio, sino que también nos podemos nutrir de información externa para aplicar en el ciberespacio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los eventos geopolíticos, tenemos el ejemplo de los ataques de Rusia, Ucrania, Israel. Entonces, toda la información externa, todo lo que tiene que ver con geopolítica, se termina convirtiendo en información que sirve para anticiparnos de amenazas y de posibles ataques a infraestructuras críticas, de posibles ataques a organizaciones, gobiernos o empresas de interés para un país. Entonces, cualquiera de estas dos son los enfoques que podemos tomar para el ámbito de la ciberinteligencia. Perfecto. ¿Ahí se escucha mejor? Listo, listo. Bueno, entonces, tenemos estas dos perspectivas para lo que es el mundo de la ciberinteligencia. ¿Y para qué me sirve todo esto? Este ecosistema básicamente es lo que me toca vivir día a día en temas de investigación, en temas que tengo que trabajar, ya sea dentro de una organización, de una institución, o
en mi caso, para clientes. Muchos clientes me piden mucha información y acá es entender un poco, ¿no? ¿Cuáles son las campañas? No es solo decir, bueno, existe una campaña de phishing. Yo tengo que entender de qué se trata esa campaña de phishing, cómo operan, quiénes están detrás, cómo llega esa información a los actores y qué hacen, en cuánto tiempo lo hacen, para yo poder tomar decisiones y decir, listo, a partir de esto trato de cortar estas operaciones. Entender las técnicas, tácticas y procedimientos de los actores cibernéticos, de los actores en el ámbito físico y saber cómo operan, entender monitoreo de todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades, realizar actualizaciones a nivel de ciberseguridad, poder saber si se crean perfiles de redes sociales, por ejemplo, para tener productos apócrifos o se generan phishing. Les cuento acá, desde la experiencia, por ejemplo, de trabajar para un banco, estamos hablando de que por mes estamos teniendo casi 10.000 sitios de phishing, donde tenemos que no solo decir, lo tengo que bajar, porque se van creando uno tras otro, se levantan campañas, se levantan redes sociales, sin ir muy lejos. Hace una semana tuvimos en un solo día una campaña donde hubo 400 perfiles de redes sociales creados con sitios de phishing en nombre del banco, de los cuales 100 personas cayeron en estafas. Entonces, fíjense cómo la importancia de tratar de generar inteligencia y anticiparse y no solo y tener que monitorear todo esto. Uno de los puntos, más allá de todo lo que ven, lo que es el ecosistema de tendencia, la venta de credenciales, todo lo que es credenciales de empleado, credenciales de cliente. Creo que ayer tuvieron la charla donde Emi Pisité le habló un poco del tema de infostealers. Bueno, toda esa información se filtra, se vende en los canales de Telegram, se vende en la dark web, y eso después esas credenciales se utilizan para acceder a las cuentas de Mercado Pago, al home banking, o si son credenciales de empleados, pueden ser credenciales con permiso de administrador y terminar afectando a una organización. Actualmente estoy más o menos en un monitoreo de 70.000 grupos de Telegram, como para que se den una idea la cantidad de información que tenemos que nosotros perfilar y analizar día por día, y esto estoy hablando solo de Telegram. Tenemos Discord, tenemos Signal, tenemos foros de la dark web, en todo eso tenemos que hacer un monitoreo constante y es muchísima la información. De ahí un punto de recomendación, aprendan datos, aprendan a manipular datos, aprendan SQL, porque nos va a permitir generar un mejor entendimiento de la información que nos llega. Ahora bien, la charla está apuntada a entender el punto investigativo de ciberinteligencia y para ello necesito que se hagan preguntas. Yo necesito entender el actor, qué piensan, qué tipos de herramientas utilizan, qué recursos tienen, qué objetivos persiguen y quién es ese posible adversario. Van a ver que en los ataques cada empresa tiene un adversario distinto o se comparten los adversarios, se comparten las técnicas y también entender las herramientas que están detrás. ¿Qué malware estoy utilizando? ¿Si utilizo alguna herramienta en particular? Entonces, yo con esta información, desde la perspectiva de ciberseguridad, voy a poder decir, listo, paso a defenderme de esta manera o trato de emular dichos ataques. Ahora bien, ¿ustedes creen que solo con conocer al actor estamos ok para poder prevenir? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué te faltaría? Bien, eso sería una. Si yo lo hablo desde la organización, nos falta conocernos a nosotros mismos. Muchas veces las empresas salen a decir, compro herramienta y quiero detectar lo que hay afuera. Pero nunca se pusieron a ver qué tienen uno mismo y qué pasó hacia atrás. Muchas de las empresas sufrieron en algún momento algún ataque, un incidente o algún evento particular. Entonces, si no nos conocemos a nosotros, y acá es donde entran estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la misión de mi organización? Para entender por qué el actor me podría atacar. ¿Qué actores de amenazas están interesados en mi industria? Que no me hayan atacado a mí no significa que no me puedan atacar. Entonces, si yo soy de un banco, soy de una telco, tengo que entender qué actores están apuntando a ese sector en particular para yo poder prevenir. Entender que si fuimos atacados, qué aprendizaje quedó, y acá sí entra todo el entorno de la informática forense, decir, bueno, se hicieron análisis, qué aprendizajes quedó, qué indicadores encontramos, cómo nos afectó.
Entonces yo empiezo a mirar para atrás para empezar a pensar hacia futuro. Tenemos vulnerabilidades, se hace pentest, se analiza, se toma importancia de la ciberseguridad de mi organización. Si nosotros no empezamos a tomar esa conciencia, obviamente el actor no lo va a tener y nos va a atacar. Entonces esa es la perspectiva de investigación que necesito que se lleven de lo que es la ciberinteligencia. Esto, como les dije, y esto lo paso muy rápido, nos basamos en el ciclo de la inteligencia tradicional, lo que es la dirección, la obtención, la difusión y el análisis. Yo siempre apunto, hacemos este ciclo y se vuelve a repetir el ciclo, y no me gusta, al menos desde mi perspectiva, hablar de ser un lobo solitario, de yo solo hago el análisis, sino tiene que ser en equipo. Muchas veces tenemos sesgos, entonces esos sesgos no lo tiene todo el equipo y está bueno trabajar con distintas perspectivas para decir una opinión que yo tengo, y yo acá tengo de ejemplo de alguien que trabaja conmigo en Ciberprisma. Yo cuando hago un análisis, yo le pregunto a la gente de afuera, che, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que estoy viendo lo mismo? Y capaz que esa persona dice, no, che, me parece que esto va por otro lado. Y entonces uno hace una reevaluación de esta información para poder salir a investigar. Dentro de lo que es el mundo CTI, existen tres perspectivas, que es la inteligencia estratégica, operativa y táctica. La estratégica va apuntada a los altos mandos, a entender de forma ejecutiva. ¿Qué sucede? Muchas empresas me piden un informe de un ataque, un informe de una brecha de datos, y uno diría, bueno, soy técnico, apuntaría a hacer todo un informe técnico con indicadores, con los pads, dónde se movió, cómo hizo el movimiento lateral, etc. Me dice, no, pero es para mi gerente. Y el gerente no tiene la más mínima idea, lo único que le interesa es cuál es mi riesgo, qué plata voy a perder, y tengo que pagar más dinero para tener herramientas, ¿por qué? Bueno, entonces tratamos de entender y hacer llegar esa información a través del mando ejecutivo. Después tenemos tipos de informes operativos, donde vamos apuntando a los investigadores de amenaza, a los investigadores de los equipos de CECIR, donde le acercamos una información un poco más técnica, donde tratamos de generar el comportamiento y decir, bueno, este es el comportamiento que tienen y vos podés detectarlo de esta manera. Y después tenemos ya la información más táctica, donde tiene que ver con los indicadores de compromiso, los indicadores de ataque, que por ahí le pueden servir a un equipo de SOC, donde tienen que cargar en las herramientas y generar una detección rápida como para empezar a levantar un evento y que esto se derive en otros equipos de investigación. Estuvieron hablando, escuché por lo menos hoy todas las charlas, hablar del dato. Sacamos datos, obtengo datos. Los equipos de ciberseguridad hablan de información. Ejemplo, dirección IP. Hablamos de los equipos de ciberseguridad, es una dirección IP utilizada como un command and control, o sea, con esa se comunica. Ahora, ¿qué miramos los analistas de inteligencia? Es una dirección de IP utilizada como parte de una campaña maliciosa que lleva a grupos enfocados, en este caso, un ejemplo, a la industria metalúrgica. O sea, voy más allá, ese es el mindset que tenemos que tratar de tener desde la perspectiva de inteligencia, es decir, no solo me quedo con ese dato. Pongo un ejemplo, estuvieron hablando de sitios de phishing. Phishing, captura. Ahora bien, ¿entendemos qué pasa en ese phishing? ¿Entendemos que levantan ese usuario, que levantan el DNI, que les mandan un token? Bueno, atrás se puede hacer un reversing, podemos investigar el código fuente, tratemos de llegar, la mayoría tienen canales bots de Telegram donde se envía esa información, podemos tirarle a ese bot para ver si tiene permisos de lectura. Muchas veces el que creó el bot no sabe configurarlo, tiene permiso de lectura, entramos y nos bajamos esa base de datos de toda la información que se estuvo robando mientras estuvo el phishing levantado. Entonces, es empezar a entender esa perspectiva para yo entender ese comportamiento y decir, bien, están innovando, ahora están pidiendo esto, salieron a pedir esta información y yo como organización busco prevenir. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven desde nuestra mirada. A nivel investigación de amenazas, yo siempre digo, ¿no? Para mí hay tres pilares: detección, monitoreo y análisis. Muchas empresas, en este auge que está habiendo de la ciberinteligencia, en Latinoamérica todavía están en un grado de madurez 1, o sea, estamos recién empezando. Son pocas las organizaciones que se lo han tomado en serio y que invierten mucho dinero en esto.
Entonces, muchas tienen la parte de detección y monitoreo. Detección, herramientas de DRP, Digital Risk Protection, donde hacen detecciones por inteligencia artificial, donde ven canales de Telegram, donde ven foros, donde detectan las credenciales, donde detectan tarjetas, etc. Generan alertas. Otros, un poco más caseros, generan scripts de Python para decir con esto salgo a buscar para ver si coincide con palabras claves. O la utilización de software básicos como para generar estas cuestiones automáticas, o la utilización de herramientas propias de ciberseguridad, como puede ser el SOAR o el SIEM para hacer las detecciones. El monitoreo, amplio espectro, grupos de Telegram, repositorios, blogs, sitio web, etc. Pero pocos tienen la perspectiva de decir, ¿qué hago con esta información? Genero un perfilamiento de actor, genero informes, entiendo el modus operandi, entiendo lo que es victimología a nivel de cibercrimen, qué tendencias puede haber en el mercado. Por ejemplo, generar las tendencias, hablaron de IA, bueno, ¿qué estamos viendo en materia de IA, deepfake, para entender cómo yo puedo operar y qué estoy viendo actualmente que están utilizando los operadores de phishing y los actores para yo poder comprender qué tengo que hacer de este lado? Hay, esto lo voy a pasar muy rápido, varios frameworks de trabajos de investigación para aquellos que les interese profundizar un poco más. Tenemos el Cyber Kill Chain, clásico, conocido, creado por los militares, donde analizamos al actor bajo siete pasos que tienen que ver con el reconocimiento, el armamento, el envío de los malware, etc. Tenemos lo que tiene que ver con el modelo diamante, muy visto y seguramente acá muchos lo conocen porque está relacionado, incluso Interpol lo utiliza este modelo, donde analizamos a los actores desde una perspectiva de entender el adversario, entender a la víctima, las capacidades y la infraestructura. Acá un ejemplo, digamos, de cómo podría ser una operación, pero es entender desde esa perspectiva porque esto nos sirve para todo el ámbito, no solo el ámbito ciber. Entonces está bueno que sepan que existe el modelo diamante. Y por último, el más conocido dentro de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con el modelo de Mitre. La matriz de Mitre que se va actualizando, podemos perfilar a los actores, podemos perfilar a las herramientas, a los malware utilizados y generar estos indicadores de comportamiento para saber hacia dónde van y poder emularlos e incluso probarlos si en nuestra organización impactan del mismo modo. ¿Qué es lo que tratamos de ver desde la perspectiva de perfilamiento? A mí me toca hacer muchos informes de perfilamientos, es lo que más se suele pedir a nivel de las empresas, sobre todo en LATAM, donde sacamos, ¿no?, los nombres de los actores, los tipos de amenaza, el origen, la cronología de ataques, cuáles son las relaciones que puede tener con otro actor, si estuvo operando con otro actor, el target que tiene. Y acá un ejemplo de esto, fíjense, esto es un ejemplo de una de las empresas de ciberseguridad, SocRadar, donde muestra esto así en solo slide. El origen de Black Cat, esto es un grupo de ransomware. ¿Quién es? En simples palabras, la motivación, el target a nivel país, dónde estuvo impactando, el sector, a dónde está apuntando, el tipo de ataque, en este caso utilizan spear phishing para poder generar que les llegue el ransomware y lo puedan desembocar en las máquinas. Tienen una modalidad muy particular que es la triple extorsión, a diferencia de otros grupos de ransomware. Y después, bueno, las TTPs más utilizadas. Entonces, en un simple vistazo nosotros podemos entender, esto es lo que necesitan las empresas. Esta información resumida que a nosotros nos lleva varias horas tratar de entender esto, es lo único que se llevan las empresas. Y es lo que quieren. ¿Cómo puedo actuar yo basado en esta información? Otra manera de verlo, a nivel gráfico, esto es un ejemplo gráfico de cómo puedo perfilar un actor, basado en sticks. Existen así otros modelos como puede ser Stride, puede ser Taxi. O sea, tenemos muchos modelos y frameworks de investigación a nivel de inteligencia de amenazas. Ahora bien, a nivel ciberseguridad en general, siempre se basó en un perfil más reactivo. Siempre tuvimos el típico SOC, el CECIR, el equipo forense, y reaccionan en base a los ataques que van teniendo y a partir de eso ejecutan las cosas. ¿Cuál es la nueva tendencia? Ser proactivos. ¿De qué manera somos proactivos? Involucrando a la ciberinteligencia entre estas dos operaciones. Entonces, el equipo de CECIR se alimenta de información de ciberinteligencia constante, todos los días,
Y a su vez, el equipo forense, cuando va obteniendo evidencias a partir de ataques de malware, etc., va alimentando a ciberinteligencia y con eso recibe un feedback. Porque si yo tengo el equipo forense que le hizo un análisis forense a un dispositivo, sacó un nuevo malware que no conocíamos, me va a dar los indicadores de compromiso o los indicadores de ataque, y con esa información yo voy a salir a buscar quién puede ser, si se lo están atribuyendo, si hay información filtrada de esa empresa a partir de lo que hizo un analista forense. Entonces fíjense cómo estas áreas pueden trabajar y yo puedo generar una estrategia proactiva de inteligencia. Entonces eso es a lo que debemos empezar a apuntar a nivel organizativo, y hablo general, privado, público, tenemos que empezar a entender eso. Fíjense a nivel Estado, estamos teniendo múltiples ataques de ransomware. Entonces, no es simplemente decir, me atacó un ransomware, trato de mitigarlo y quedó todo ahí. Necesitamos entender por qué me atacan, qué tengo yo de vulnerabilidades, qué información filtró. Y acá cuando hablamos de información filtrada, lamentablemente, llegan tarde, llegan muy tarde. Me ha pasado de una empresa que me ha contactado que llegó literalmente 20 días tarde. O sea, hace 20 días estaba publicada la información en el grupo de ransomware y ellos no sabían el impacto y acá entra todo esto que hablo, ¿no?, del supply chain. Estaba afectando a un montón de bancos la información. Y ellos recién se estaban enterando y ya los bancos estaban poniendo legalmente la denuncia contra esa empresa. Entonces fíjense el dinero que pueden llegar a perder. Números, estadísticas, la cantidad de ataques de ransomware que tuvimos 2024 hasta el día de ayer, que saqué los números. Tenemos 3.773 ataques a nivel global. Los actores que más vemos, a ver, a nivel actores existen un montón y siguen saliendo, uno tras otro. A veces se cierran grupos, el FBI ataca a uno, cierra, los integrantes van y se unen a otro grupo o levantan un nuevo grupo y tenemos que empezar a entender esa información. A nivel Argentina, 16 ataques, 16 víctimas en lo que es el 2024. En todas tuvieron afectación. No hay una que digas, bueno, fue capaz de limpiar esa información, limpiar la reputación. No, a todas tuvo un gran impacto. Incluso tampoco, si bien no está recomendado, a mí me ha tocado negociar con uno de los grupos de ransomware, con este caso con Lookbit, que es el que ven que tienen más ataques, y ellos te dicen, vos me pagás, yo cumplo. Y está demostrado en un 75% que Lookbit, si le pagás, cumple. Mismo ha pasado cuando atacaron al banco ICBC en Estados Unidos, a diferencia del ataque que hubo ahora en Londres. El banco pagó, lo sacaron del listado y la información no se filtró. Pero, bueno, siempre está esta disyuntiva, ¿no?, de negocio, no negocio, pago, no pago, qué afectación tengo. Imagínense un hospital que tiene información de las personas, los datos médicos. Entonces, si pagás, podés caer reputacionalmente también. Entonces, es un análisis bastante profundo. La afectación en todo el mundo, bueno, acá el mapa no se ve bien por lo que es blanco, pero Brasil y Estados Unidos son los más afectados actualmente. En Brasil es impresionante, o sea, hablamos de troyanos, están sacando troyanos, hablamos de ransomware, están siendo atacados uno tras otro. Y casualidad, esos dos países es donde más estamos viendo la petición de perfiles de ciberinteligencia. Entonces, ahí están entendiendo la importancia, tarde, pero están entendiendo la importancia de por qué necesitan un analista que esté viendo información. Yo les mencioné, más de 70.000 canales monitoreados de nuestra parte. Acá están categorizados por extremismo, cibercrimen, por fraude. Es mucha la información, es mucho lo que hay que analizar y ahí es donde debemos tener ese perfil analítico para comprender estas cosas. Sé que a todos les gusta, les traje, ahí pueden escanear, herramientas de ciberinteligencia. Armé todo un tablero de herramientas de ciberinteligencia y a su vez van a acceder a un tablero con todas herramientas de OSINT, aprovechando todo lo que estuvieron hablando los otros oradores. Van a tener para hacer investigaciones de financieros, investigaciones de todo lo que tiene que ver con cripto, investigaciones con la parte forense. Y otro tablero donde tienen un montón de cursos gratis en ciberseguridad, creo que ya tengo más de 100 cursos cargados, así que a aquellos que les interese profundizar, tienen material. Ahí creo que le estoy dando el tiempo. No es phishing, quédense tranquilos, así que ya me pasó en la EcoParty y me dijeron, no, yo no te escaneo eso. No, tranquilo, no es phishing. Sí, no, por ahora no. Básicamente van a ver esto,
Este es el tablero que creé de la parte de Threat Intelligence. Algo a mencionar, no sé si está funcionando el láser, sí. Acá tienen un feed de noticias que se actualiza en tiempo real. Entonces, todo lo que es noticias de ciberseguridad de fuentes confiables les va a llegar acá. Y en esta parte, que para mí es importante, más allá de que tiene un montón de cosas el tablero, acá van a llegar todos los reportes de inteligencia hechos por analistas de múltiples empresas y proveedores. Entonces, ahí van a poder empezar a estudiar cómo funciona cada actor, cada campaña y empezar a generar un entendimiento mayor. Aquellos que tengan esa curiosidad de decir, necesito aprender más de los actores de amenaza. Así que nada, cerrando un poco el espacio, traté de ser breve, porque sé que estamos jugados con el tiempo. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que quedó claro. ¿O quedó? Perfecto. Listo, entonces. Bueno, gracias. Ahí tienen mis redes sociales. Aquel que quiera contactarme, preguntar algo, a disposición.